Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez y en este vídeo vamos a continuar con la línea de equilibrio ácido-base de fisiología, la parte número 13, que he titulado como Final de Finales, porque es verdad que llevamos un montón de vídeos hablando de lo mismo y no terminamos. Pero bueno, vamos a ver si este es el decisivo y terminamos la línea de equilibrio ácido-base. Tenemos un montón de vídeos previos que hemos ido complicando poco a poco, desde lo más básico. Luego aquí hablamos ya de compensaciones. Vuelvo y les repito que aquí hay una rata en la parte número 3, donde el término carbaminohemoglobina es la unión de CO2 con hemoglobina y carboxihemoglobina es la unión de monóxido de carbono con la hemoglobina. Lo digo es por si no han visto ese vídeo, pues si lo ven, recuerden esa rata, que es carbaminohemoglobina lo correcto. Sobre todo también porque este es el vídeo de momento más visto de mi canal y me da mucha pena que se lleven esa rata a casa sin corregir. Luego de compensaciones pasamos a resolver ejercicios previos, sabiendo si estaban compensados con este enfoque del cual nos estamos basando hasta ahora. Luego retomamos también algún ejercicio donde hablábamos del anion gap y del osmol gap, que recomiendo que lo vean. Y luego hablamos un poco del delta-delta, que era una herramienta útil para saber si la persona tiene trastornos triples en el equilibrio ácido-base. Y luego hablamos de autoevaluación y luego de esto entonces estamos hasta aquí. En cuanto a la duración, pues son un montón de minutos, que la sumatoria serían total 6 horas con 15 minutos. Y eso me lleva un poco a reflexionar y decir que tengo que ser más directo, no irme por las ramas y bueno, concretar. Entonces, siguiendo esa recomendación que me he hecho a mí mismo, vamos a ir al grano. Hacemos un resumen de lo que tenemos que ver del pH para interpretarlo correctamente, y lo primero es ver el pH, luego ver si tiene algún trastorno primario. Tras ver el pH vemos entonces los componentes del pH, vemos la PCO2 y vemos el bicarbonato. Para ello también será útil la fórmula de hidrogeniones y también si tiene algún mayor porcentaje de diferencia la PCO2 o el bicarbonato, de cara a saber un poco si la causa es más bien respiratoria o es más bien metabólica. Esto lo he hablado en vídeos previos, por lo tanto recomiendo verlos para ir de forma más fluida en este vídeo. Luego, una vez sabiendo si tiene un trastorno primario, deberemos saber si está compensado o no ese trastorno, y para eso usaremos fórmulas que les he llamado baúl de fórmulas de forma didáctica, y que algunos autores usan más o menos 2, pero otros autores usan más o menos 3. Y ya vemos un poco que hay cierta subjetividad al momento de evaluar el pH con todas estas fórmulas, ¿ok? Determinando entonces si está compensado o no el caso clínico que estemos evaluando, pues tendremos que saber también si en cuanto a la parte respiratoria si es aguda o crónica. Para ello también existen algunas fórmulas que nos pueden ayudar, como por ejemplo estas que están acá, que mencionamos en un vídeo previo, y también habla también un poco de subjetividad. Por ejemplo, si nos queda un paciente entre 0,03 y 0,08 al aplicar esta fórmula, que es el delta del pH, que toma el pH del paciente menos el pH normal promedio, que es 7,4, y lo dividimos entre el delta del PCO2, que sería el PCO2 del paciente menos el PCO2 normal, que sería 40 milímetros de mercurio, entre 10. Si nos da un rango entre 0,03 y 0,08, tendremos nosotros que decidir, según la clínica del paciente, ver dónde lo ubicamos. Si lo ubicamos en agudo, que será habitualmente en menos de 48 horas, o en crónico en más de 48 horas. Otro componente de subjetividad entonces de lo que hemos visto. Y luego de la parte metabólica más bien nos basábamos más como ayuda del anion gap, que dijimos que podía ser normal o aumentado, y eso era útil cuando evaluábamos las acidosis metabólicas. Entonces, si tenemos un anion gap aumentado, pues tendremos causas habituales de anion gap aumentado, pero si nos generaba dudas, no podríamos olvidarnos de la intoxicación por alcoholes. Entonces ahí sería útil el osmol gap, que lo vimos en un ejercicio previo. Recordemos que era la osmolaridad medida por la máquina de bioquímica,
menos la osmolaridad calculada por fórmulas. Y si era muy amplia esa diferencia, pues había un osmol gap alto, y entonces nos daría a sugerir de que había alguna sustancia, habitualmente un alcohol, intoxicando a la persona. Y luego habría que evaluar el delta-delta, que nos permitía saber también si tenía algún trastorno triple o algún trastorno asociado la persona, y que involucraba el delta del anion gap y el delta de bicarbonato. Esto lo hablé en el vídeo pasado, por lo tanto les recomiendo también que lo vean o lo repasen de cara a este vídeo. Y luego otra cosa que no les hablé, pero que puede ser de utilidad hablarlo ahora, entonces es en las acidosis metabólicas con anion gap normal, que son las llamadas hiperclorémicas, y que la causa es la pérdida de bicarbonato más que de la adición de una sustancia ácida al medio. Entonces la pérdida puede ser o por riñón o por intestino, pérdidas intestinales, ya sea por diarreas o fístulas, etc. Y para diferenciar un poco si era renal o intestinal, pues entraba de utilidad el gap urinario, que nos permitía eso, deducir un poco si las pérdidas son gastrointestinales o urinarias. ¿Cómo es el gap urinario? Pues habla del principio de la electroneutralidad, que es que las cargas positivas deberían ser iguales a las cargas negativas. Por ejemplo, la suma de sodio, potasio, amonio y cationes urinarios debería ser igual a la cantidad de cloro, bicarbonato y aniones urinarios. Es verdad que habitualmente no medimos todos los cationes ni los aniones, por lo tanto se nos va reduciendo un poco la fórmula en cuanto a las cosas que medimos en laboratorio, y realmente tampoco medimos mucho el amonio en orina. Por lo tanto nos queda una fórmula bastante simplificada de sodio más potasio, debería ser igual al cloro. Si despejamos un poco la fórmula, pues si va ganando un poco más la suma de sodio y potasio, o va ganando un poco más la cantidad de cloro, pues deduciremos si hay mayor o menor excreción de amonio. Entonces, ¿cuál es la fórmula de gap urinario? Pues estimar la excreción urinaria de amonio. Digamos que cuando uno mide, al final lo que medimos, que es sodio, potasio y cloro en orina, sería más o menos esta conformación, donde poco bicarbonato se elimina, porque mucho se reabsorbe, y hay una cantidad de sodio y cloro cloro y potasio que se elimina. ¿Qué pasa? Cuando hay pérdidas intestinales, pues el riñón funciona, y al funcionar, al perderse bicarbonato por vía intestinal, el riñón lo que va a hacer es absorberlo o reabsorberlo, es el término correcto, reabsorberlo lo más que se puede, y por tanto va a haber muy poco bicarbonato en orina. Por tanto, si se daña el intestino como causa fisiopatológica, al medir el cloro en orina, pues poco bicarbonato se va a medir, pues ahí habría bicarbonato, porque estaría en ese contexto de acidosis, se estaría amortiguando, porque el amonio es un buffer también del cuerpo, y el resto sería sodio y potasio. Pero como no solemos medir el amonio, pues nos quedaría una brecha un poquito de esta manera. ¿Y qué ganaría? Pues las cargas negativas comparado a las positivas. Si hacemos la fórmula de sodio más potasio menos el cloro, pues el resultado será más negativo que positivo. Y es por ello que cuando tenemos un gap urinario negativo, nos va a sugerir más que la etiología sea más a pérdidas intestinales. Mientras que si se daña el riñón, es decir, que la causa es pérdida urinaria de bicarbonato, cuando se mide en orina, pues sí que va a haber más concentración de bicarbonato en orina, y al medirlo pues lo que sí que medimos, que es el sodio, potasio y cloro, pues tendremos el cloro en esta proporción y sodio y potasio en esta proporción, ¿vale? Si quitamos lo que no medimos y comparamos, pues habrá más cargas positivas que negativas, de cara a mantenerse esa electroneutralidad que mencionamos. Y entonces tenemos un gap urinario positivo. Si tenemos un gap urinario positivo, nos va a sugerir más que las pérdidas sean urinarias. Estos con sus sesgos, porque puede haber interferencias en las pruebas utilizadas. Por eso quizás no es medido de forma rutinaria este gap, pero nos puede ser una herramienta complementaria para valorar el equilibrio ácido-base, sobre todo en acidosis metabólicas con anion gap normal.
Y resumiendo esto un poco, añadiendo ese nuevo dato del GAP urinario, pasaremos entonces a lo que nos compete en este vídeo. Y este vídeo nos compete es hablar de 3 cosas que quedaron pendientes, que los he llamado puntos pendientes. Retomaremos un poco el baúl de fórmulas, porque en el enfoque de evaluación de pH que hemos visto hasta ahora, pues se toma en cuenta estas fórmulas para ver si está compensado o no una alteración. Por tanto, no nos olvidemos de esas fórmulas y las voy a dejar aquí para tenerlas en cuenta más adelante. ¿Sobre qué puntos quisiera hablarles? Pues algunos puntos que quedaron pendientes. Uno que quedó pendiente pues es al hablar de nomograma, pues ese se los voy a hablar un poco del nomograma. Les voy a hablar de otro punto que es el exceso de base, que también es importante que lo sepan, y les hablaré otro punto que es el enfoque de Stuart, que también lo veremos más adelante. Entonces, cuando hablamos de nomograma, pues cuando hablamos de nomograma no es lo que muchos creen, que nomograma se hace referencia a un nomo en una grama. No es lo que muchos creen, sino que nomograma viene del griego, de nomos que es ley, y grama que es representación gráfica de algo. Entonces, nomo, hemos dicho, por ejemplo, la palabra nomología, viene etimológicamente entonces de logía, que es como ciencia o estudio, de nomo, de las leyes que rigen fenómenos naturales, ya sean físicos o biológicos, y también se refiere a ciencia, por logía, de las leyes o en filosofía. Entonces, al final, nomo es leyes y grama viene pues de básicamente representación gráfica. ¿Qué significa nomograma? Pues representación gráfica de lo que es ley, de lo que ocurre de forma normal. De eso estamos claros. Entonces, no nos confundamos un poco con grama, que grama viene del latín gramen, que significa césped o hierba, o su plural gramín o gramíneas. Entonces no se refiere a césped, y nomo no se refiere a los gnomos de cerámica. Yo sé que los gnomos de cerámica están muy orgullosos de que les haya mencionado, pero me estoy dando cuenta que me estoy yendo por las ramas y este vídeo se está alargando, así que vamos a obviar esto y nos quedamos con los nomogramas, que es la representación gráfica de lo que es ley. Y nos olvidamos también de que la grama es el césped. Entonces, los nomogramas. Vamos a mencionarlos un poco. La otra cosa que quiero comentarles aquí es el exceso de base, que también es otro enfoque de cómo evaluar el equilibrio ácido-base en un paciente, y lo que les dije de la fórmula de Stuart. Luego, hablando entonces de los nomogramas, les puse un ejemplo bastante deprimente de lo que es un nomograma, pero lo que me interesa es que se recuerden bien qué significa, y no es algo nuevo el uso de nomogramas. Por ejemplo, en la intoxicación por acetaminofén o paracetamol, según donde estemos ubicados en la esfera geográfica, pues al final es lo mismo, acetaminofén y paracetamol. Pues había gráficos que nos permitían saber si la persona necesitaba o no tratamiento o antídoto. Entonces, si la persona se les iba cuantificando cada 2-4 horas la concentración de paracetamol en sangre y bajaba de una línea determinada, pues nos daba seguridad en vigilar sin poner tratamiento. Pero si se pasaba de esa línea de seguridad, pues se recomendaba usar la N-acetilcisteína como tratamiento para la intoxicación por paracetamol. Entonces ahí viene un poco del uso de nomogramas. También viene no solamente para esto, sino también para cálculo de área de superficie corporal. Por ejemplo, si tenemos una talla y un peso determinado, pues en vez de ir con las calculadoras y fórmulas, pues podíamos marcar una X. Por ejemplo, en 1,50 de altura con 50 de peso, pues nos iba a dar más o menos una superficie corporal de 1,4 metros cuadrados. Digamos que los nomogramas hacían más sencilla la interpretación de ciertas pruebas. Y así como había para superficie corporal, para la intoxicación por acetaminofén, pues también había para el equilibrio ácido-base. Y uno de los nomogramas más famosos es el nomograma de Davenport, que fue desarrollado por Horace Davenport, publicado en 1974, y utiliza todas estas fórmulas que hemos hablado previamente en los vídeos pasados. Se usa mucho también el nomograma de Davenport para hablar un poco de las compensaciones, de cómo compensa el cuerpo un poco
en forma de diccionario. O sea, cuando recordemos en los vídeos pasados que yo me refería a compensación de diccionario, era que si aumentaba el PCO2, pues compensaba el riñón aumentando el bicarbonato. Eso era un poco así lo que me refiero de compensación de diccionario. Luego también servía para saber la compensación mediante fórmulas. Todas estas fórmulas que tenemos aquí abajo sirven para ver ese nomograma. Y recordemos que había otro término que era compensación según el pH, que un pH normal se considera compensado, pero eso era otro enfoque. Recordemos que este era el enfoque donde si el pH es normal, pues el trastorno primario se ha compensado por la otra parte, ya que subió tanto en la otra parte que lo compensó. Esto me estoy poniendo en el ejemplo de acidosis respiratoria, que si aumenta tanto la PCO2, el riñón compensa tanto, que compensó tanto, que normalizó el pH. Y ahí se considera compensado. Eso es otro enfoque totalmente diferente al que hemos visto hasta ahora en las fórmulas. Yo se los menciono porque quiero que sepan que existe, pero no es el que vamos a hablar y no es el que hemos estado hablando en los vídeos anteriores. Por tanto, aquí se los pongo un poco más opaco, porque no hablaré de ello en este manejo o en este enfoque de valoración del pH. Entonces, ¿cómo era el nomograma de Davenport? El nomograma de Davenport pues tenía o consideraba el pH arterial, y el pH arterial era la expresión de lo que es la concentración de hidrogeniones en sangre. Por tanto, 40 será 7,4, 50 7,3, 60 7,2, 80 7,1 y así sucesivamente. En otra parte también se valora la concentración de bicarbonato, y unas diagonales pues también se evalúa la concentración de la PCO2, cuánto es la PCO2 de la persona. Y uniendo los puntos podríamos saber cuánto es el pH de alguien sin tener que hacer todas las fórmulas que hemos visto previamente. Pero si te generan dudas, podemos hacer las fórmulas para que sepas que realmente esto es cierto. Vamos a poner un ejemplo 1 que tiene una PCO2 de 40, nos ubicamos aquí en esta línea diagonal, y tiene un bicarbonato de 24, por lo tanto sería aquí justo en el medio, bicarbonato de 24, PCO2 de 40, y aquí estaría en todo el medio este ejemplo 1. ¿Cuánto sería el pH? Pues aquí lo vemos directamente, no tenemos que calcular nada más. Tiene 7,4 o 40 de concentración de hidrogeniones. Si nos generan dudas, pues podemos usar la fórmula de concentración de hidrogeniones, porque el nomograma de Davenport usa todo lo que hemos visto previamente, y sería PCO2, que es 40, entre 24 por 24. 24 por 24 se cancela y nos queda 40 directamente. Y esa es la concentración de hidrogeniones, lo dividimos para su concentración molar, y a eso le sacamos el logaritmo de base 10, y eso es 7,4. Es exactamente lo que nos da la gráfica, y podemos determinarlo sin tener que hacer estos cálculos. Pues 7,4, que es normal, bicarbonato de 24, que es normal, y una PCO2 de 40, que es normal, pues aquí no hay ninguna alteración. Esto es un pH estrictamente normal. ¿Qué pasaría si en este pH, que es normal, se añade de forma brusca mucha PCO2, aumenta la PCO2, pero sin que se movilice el bicarbonato? Pues pasamos de 40, por ejemplo, a 50, y nos mantenemos en 24 de bicarbonato. Pues allí vemos como el pH baja bruscamente de 7,4 a 7,3. No tenemos que calcular nada, lo vemos directamente, pero si te genera dudas, pues PCO2 de 50 con bicarbonato de 24, si nos aplicamos a la fórmula de concentración de hidrogeniones, 50 entre 24 por 24, se cancelan los 24 y nos queda 50, que eso sería la concentración de hidrogeniones directamente. Si te genera duda, pues podemos hacer o llevarlo a la concentración molar, que es dividirlo entre 1000 millones, y eso nos da el logaritmo. A este resultado le calculamos el logaritmo de base 10 y nos queda entonces un pH de 7,3, que es exactamente lo mismo que sale en la imagen sin tener que hacer nada más en este caso. ¿Qué trastorno sería este? Pues tenemos una acidemia con una acidosis respiratoria y en principio un bicarbonato en rango normal. Esto posiblemente sea un trastorno agudo, pero si queremos un poco confirmarlo más, recordemos que tenemos estas fórmulas y vamos a hacerlo. Entonces el delta de pH sería 7,30 menos 7,40, es decir, la diferencia que hay entre ambos es 0,1.
7,40 menos 7,30 es 0,1 en la parte de arriba de esta fórmula. Si vamos a la parte de abajo, que es el delta de PSO2, sería la diferencia de 50 para 40, que es lo normal, y eso sería entonces 10. Y lo dividimos entre 10, porque es lo que dice la fórmula, sería 10, que es 50 menos 40, entre 10, eso es igual a 1. Y nos quedaría la fórmula entonces de 0,1 entre 1, pues aquí el 1 se cancela y nos queda 0,1. Entonces 0,1 es mayor que 0,08, por lo tanto hablamos que esto es un trastorno agudo. Sospechábamos que era agudo y lo confirmamos un poco más con esta fórmula. Pues ya les digo que esto es subjetivo. Eso es un poco la limitante de estos enfoques. Y luego tenemos, si ya sabemos que es una acidosis respiratoria aguda, tendremos que ver lo que vimos en el paso 3 del resumen que les acabo de dar. Tenemos que ver si esto está compensado o no. Aplicamos la fórmula, que sería 24 más 0,1 por el delta de PSO2, que dijimos que el delta de PSO2 era 10, era 50 menos 40, y 0,1 por 10 es 1, por lo tanto 24 más 1 es 25. Recordemos que esto es lo que se debería esperar como esté el bicarbonato, en 25. ¿En cuánto lo tiene el paciente? En 24. Todo esto que les dije es más o menos 2, por tanto un rango de más o menos 2, 25, que iría de 23 a 27, pues sería normal. 24 entra dentro de ese rango, por lo tanto es una acidosis respiratoria aguda sin más, no tiene un trastorno añadido, digamos que está compensado este enfoque. Por lo tanto, el resultado, acidosis respiratoria aguda, un trastorno simple. Espero que eso se haya quedado claro. Vamos a imaginarnos otro ejemplo, que en esta persona aumentó un montón la PSO2 de 50 por ejemplo a 90, y el bicarbonato también subió de 24 a 40. Entonces esto ya nos habla más de que posiblemente sea un trastorno más bien crónico. Bueno, aquí la PSO2 igual no era 90, igual era un poquito menos, posiblemente 85. Vamos a ver cuánto escribí. Eso es, tenía PSO2 de 85 en este gráfico, bicarbonato de 40, y el pH pues lo podemos ver directamente, 7,29, que es casi 7,30. ¿Por qué? Porque bueno, al hacer la fórmula de concentración de hidrógeno nos da que es 51, y esto si lo dividimos entre 1000 millones, pues nos va a dar 0,00000051, son 7 ceros hasta un 51, y si a eso le calculamos el logaritmo de base 10, pues nos da un pH de 7,29. Que es exactamente lo mismo que hay en la gráfica. Yo se los calculo también a mano para que vean que es algo que es bastante certero. Y lo que nos estamos sospechando es que tenga una acidemia con acidosis respiratoria y un bicarbonato bastante altito. Esto posiblemente es un trastorno crónico, una acidosis respiratoria crónica, que si nos genera duda, pues podemos usar esas fórmulas que vimos al inicio, que era el delta de pH, que sería 7,29 para 7,4, que es lo normal. La diferencia son 0,11, y le dividimos entonces el delta de PSO2, que sería 45 menos 85 menos 40, eso nos da 45, y 45 entre 10 son 4,5. Si dividimos 0,11 entre 4,5, pues nos da un valor de 0,024. Eso nos da menos de 0,03, y por lo tanto nos va a dar más tranquilidad al momento de escoger que esto realmente es un trastorno crónico. Si es un trastorno crónico, pues es una acidosis respiratoria crónica. Vamos a ver la fórmula de compensación que tiene. ¿Cuánto sería el bicarbonato que tiene la persona? Entonces sería el bicarbonato esperado para esta persona, sería 24 más 0,4 por delta de PSO2. Delta de PSO2 dijimos que era 45, que era 85 menos 40, y eso le multiplicamos entonces 0,4, y eso nos da 18. Si le sumamos a 24, pues el bicarbonato esperado sería 42 más o menos 2. Por tanto, como tiene la persona 40, entra dentro del rango de 42 más o menos 2, que iría de 40 a 44, y por lo tanto esto estaría en teoría compensado. Sería un trastorno simple, no hay trastornos añadidos, y sería entonces una acidosis respiratoria crónica sin más. Como pueden ver,
sin necesidad de hacer muchos cálculos, simplemente viendo la gráfica, se pueden deducir cuál va a ser el trastorno que tiene la persona. Y es lo que ha hecho Davenport en su nomograma, donde si la persona caía o el paciente caía en ciertas áreas, se podía decir si era normal, si caía en el centro, si tendría una acidosis respiratoria aguda si caía en esta zona, tendría una acidosis respiratoria crónica si caía en esta zona, como hemos visto con los casos previos, o alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria aguda, alcalosis respiratoria crónica o acidosis metabólica. Entonces, esa sería bastante la utilidad del nomograma de Davenport, no solamente para explicar todas las compensaciones y fórmulas que hemos visto previamente, sino para quizás agilizar un poco la determinación y valoración del pH de una persona. Vamos a ver ahora un ejemplo que vimos en el vídeo pasado, bueno, específicamente en el número 11, donde teníamos una persona con un pH de 7,15, teníamos una PCO2 de 66 y un bicarbonato de 23. Y aquí lo que vemos es que es una acidosis respiratoria, pero vamos a ver si también este bicarbonato realmente está compensando adecuadamente o además tiene una alteración en el mismo. Entonces tenemos un bicarbonato de 23, que lo dibujo aquí. Tenemos una PCO2 de 66, que se las dibujo aquí. Aquí se intersectan y eso equivale entonces al pH de 7,15. Eso ya lo tenemos en la gráfica y nos da este punto. Pero si nos podemos saber, se sale del área que ponía Davenport para decir que era un trastorno simple. Entonces, todo lo que caiga fuera del área del nomograma de Davenport, pues posiblemente sea un trastorno complejo, un trastorno añadido con doble trastorno o incluso triple. Entonces, aquí en este caso sería una acidosis respiratoria con, si vemos el pH está en el rango de menos 17,4 y además el bicarbonato está por debajo de 24, por lo tanto esto será una acidosis metabólica añadida y es lo que podemos deducir de momento con el nomograma de Davenport. Es una acidosis respiratoria, en principio aguda, más acidosis metabólica. Eso también podemos deducirlo con las fórmulas para acidosis respiratoria aguda, si esto está compensado o no. Y en el vídeo que vimos no estaba compensado y era una acidosis respiratoria más acidosis metabólica con anion gap aumentado, pues también aplicamos el método del anion gap. Y además, al evaluar el delta-delta, vimos que además tenía una alcalosis metabólica sobreañadida, es decir, tenía un trastorno simple este caso. Como pueden ver, con las fórmulas se puede afinar mucho más, mientras que con el gráfico del nomograma pues se pueden determinar trastornos mixtos o trastornos combinados, pero un poco más. Entonces, digamos que esa es la utilidad del nomograma. 1, de forma didáctica enseñar, y 2, agilizar un poco la interpretación. Por lo tanto, no es descabellado pensar que en una urgencia puedas tener en tu billetera una tabla periódica, ¿por qué no? Pero también puedes tener tu nomograma de Davenport, donde si te llega un pH para evaluarlo, puedes dirigirte al nomograma y expresarlo en esas áreas y ver si tiene una acidosis, una alcalosis o si es normal. Hay otros nomogramas, ¿por qué no? Está el nomograma también de Sigard-Andersen, que en vez de evaluar bicarbonato, pues evalúa exceso de base, y así ya también se los voy introduciendo, que vamos a hablar un poquito del exceso de base. Pero yo creo que realmente no basta con saberse que existen nomogramas para expresarlos de forma más fácil, ni tablas periódicas. Yo creo que lo importante es aprender a entender cómo se evalúa el pH y no ser tan mecánicos, pero bueno, si toca, pues toca. O sea, al final lo que importa es el paciente, y cualquier herramienta que tengamos como ayuda para su bienestar puede ser bienvenida. Incluso las inteligencias artificiales ya se están empezando a aplicar también para estas valoraciones. Una vez entendido esto, vamos a saber que todo lo que hemos hablado hasta ahora, absolutamente todos los nomogramas, las fórmulas, entran dentro de un enfoque que es llamado enfoque de Boston. Y aquí se los introduzco porque para hablar de exceso de base es otro enfoque que plantearon, por ejemplo, Sigard y Andersen, pero le llamaron enfoque de Copenhague. Entonces,
recapitulamos todo lo que hemos visto hasta ahora de fórmulas, de nomogramas, es lo que se llama enfoque de Boston, y se llama así porque, bueno, también enfoque tradicional, pero se les llama de Boston porque, bueno, unos defensores de este enfoque, de las fórmulas y de todo, fueron Schwartz y Rellman, que eran profesionales de Boston, y por eso se le llama así. Mientras que los defensores del exceso de base eran otros autores, que eran Astrup y Sigurd Andersen, que eran de Copenhague, de Dinamarca. Y no hay una fecha específica a partir del cual comenzó este enfoque del exceso de base, pero bueno, una publicación famosa fue la de 1960, y se puede decir que a partir de entonces se defiende mucho más ese enfoque del metabolismo ácido-base con el exceso de base. Mientras que el enfoque de Boston tampoco, o sea, del enfoque tradicional, no hay una fecha específica, fueron años y años de estudio, pero hay una publicación famosa de nuestros amigos Schwartz y Rellman, que hablan un poco criticando a forma de crítica de los enfoques, de los otros enfoques enfocados en el exceso de base. Y eso ocurrió en 1963. Por eso es que más o menos esas son las fechas, pero ese debate que había fue, digamos, relativamente famoso, y algún autor le ha llamado como gran debate transatlántico entre el enfoque de Copenhague enfocado al exceso de base, que no hemos hablado nada hasta ahora, y del enfoque tradicional, que es todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál usar? Pues yo te diría, desde lo que te estoy diciendo desde el principio de los vídeos, usa el que use tu equipo de trabajo, tu hospital donde estás, para que todos hablen el mismo idioma. Ambos tienen sus partes positivas y ambos tienen sus limitantes. Ya te he dicho al principio de este vídeo que pues todo tiene su subjetividad, pero bueno, cualquier herramienta que uses para complementar un diagnóstico para un paciente es bienvenida. Entonces, una vez conocidos estos dos enfoques, mencionaré que todo lo que hemos visto hasta ahora será enfoque de Boston, con nomogramas, fórmulas incluidas, fórmula de concentración de hidrogeniones y estas de compensaciones. Todo eso quizás es más dirigido al enfoque de Boston, y ahora la inclusión del exceso de base es más de ese enfoque de Copenhague, de estos otros autores, de Astrup y Sigurd Andersen. Entonces, ¿qué decían o de dónde parte esto? Pues que los autores que lo defienden habla del contenido de las bases en general. Por ejemplo, el bicarbonato estándar. Bicarbonato estándar se referían a la concentración de bicarbonato en plasma cuando la sangre está equilibrada a una pSO2 de 40 a una temperatura concreta de 37 grados centígrados. Otras publicaciones ponen 38 grados centígrados, pero en general se pone 37 grados centígrados. Y a una concentración de hemoglobina determinada. Esto más o menos para 1957 se aplicaba este bicarbonato estándar. Otro término era el buffer base, que era la medida de todos los buffers presentes en el plasma, que incluso data de fechas más antiguas, por Singer y Hastings, de 1942, solo que los buffer base eran muy variables intersujeto, por lo tanto su interpretación era difícil. Y es por eso que Sigurd Andersen y Astrup pues plantean el término de exceso de base o déficit de base, según como lo queramos ver, donde el exceso de base era una cantidad en miliequivalentes de base fuerte o de ácido que tendría que ser añadido por litro para retornar el valor de pH a un valor determinado de 7,4 a una cantidad de hemoglobina determinada, es decir, sangre oxigenada, y a una cantidad así de pSO2 determinada a 40 milímetros de mercurio y de temperatura determinada de 37 grados centígrados. Entonces, al final, el exceso de base es una cantidad en miliequivalentes por litro de ácido o de base fuerte que tenemos que añadir para normalizar el pH a 7,4 a unas determinadas constantes de hemoglobina, de pSO2 y de temperatura. Es por eso que es un poco criticado esto, porque dependía mucho de variables que se determinaban, por decirlo así, en probeta, en análisis in vitro.
pero que resultaba ser una herramienta también importante para evaluar el equilibrio ácido-base. No estoy diciendo que es malo, simplemente que quizás los otros enfoques evaluaban más el pH en cuanto a composición corporal, y este enfoque evaluaba más las bases a ciertos valores determinados por laboratorio. Pero al final nos va a dar un rango que, si el exceso de base es de 0, quiere decir que eso equivale más o menos a una media normal de bicarbonato estándar de 22 a 29 mg por litro. Es decir, que cuando está en 0 es normal la interpretación del exceso de base. Cuando tenemos un exceso de base positivo, quiere decir que hay un exceso de base, hay muchas bases, en este caso principalmente el bicarbonato. Y cuando hay un exceso de base negativo, pues quiere decir que hace falta bicarbonato sobre todo, o que hay un exceso de ácido. El intervalo de confianza 95% para determinar qué era normal, pues fue de menos 2,3 mg por litro a más 2,3 mg por litro. Ahí se encontraba el 95% de los individuos estudiados, bueno, de las muestras estudiadas, y eso fue lo que se determinó como normal. Para hacerlo más sencillo, pues se decía que el exceso de base va de menos 2 a más 2 mg por litro. Todo lo que está por encima de más 2, es decir, de más 3 en adelante, quiere decir un exceso de base positivo, que quiere decir que sobra base, o hay más bases de las que deberían. Y todo lo que esté por debajo, es decir, de menos 3 para abajo, habla de que hace falta más bases. Es decir, es de forma indirecta sugerir que el bicarbonato está bajo. Entonces, una vez lo que he sabido, lo que es el exceso de base, que es una cantidad, lo que hemos dicho, de aquí se pudieron deducir otras fórmulas. Por ejemplo, la ecuación de Van Slyke para la curva de equilibrio de dióxido de carbono, donde en esta fórmula se incluía el exceso de base, y por tanto se podría usar esta fórmula para calcular el exceso de base en un sujeto, un exceso de base que es ajustado por diversas variables, y por tanto surge el término de exceso de base estándar, que está ajustado a otras variables. Y también está el término de exceso de base estándar corregido por albúmina y por fosfato. Es decir, que esto es más fiable o más fisiológico, este exceso de base, los que son estándar o estándar corregido. Y partiendo de esto, si hay alteraciones, podríamos deducir que una persona con este enfoque podría tener una hipercapnia aguda, que hipercapnia, recordemos que es concentración de PCO2, y eso habla de que es una acidosis respiratoria aguda. Y hipocapnia aguda, por lo tanto, sería alcalosis respiratoria aguda. Hipercapnia crónica sería una acidosis respiratoria crónica. Hipocapnia crónica sería una alcalosis respiratoria crónica. Un déficit de base agudo, pues eso es falta de base, que en principio es bicarbonato agudo, eso habla de una acidosis metabólica aguda. Un déficit de base crónico, esto habla más bien de una acidosis metabólica crónica. Y un exceso de base crónico, pues sería una alcalosis metabólica, que estos por defecto suelen ser crónicos. Entonces, al final, la interpretación que tenía del pH con este enfoque, pues nos permitía también saber que había patologías del equilibrio ácido-base similar a las que se podían determinar con los enfoques previos que hemos dicho, que era el de Boston. Con las fórmulas que teníamos también podíamos definir que había varios grupos de alteraciones. ¿Cómo estaba el exceso de base en cada una de ellas? Pues bueno, en una acidosis respiratoria aguda, pues el exceso de base, al ser aguda, pues no se modificaba tanto, y por tanto esto era normal. En cuanto a una alcalosis respiratoria aguda, pues el exceso de base allí tampoco se haya modificado de forma significativa porque es agudo, por tanto aquí también será un exceso de base normal, es decir, de menos 2 a más 2. En una hipercapnia crónica, que sería una acidosis respiratoria crónica, allí aumenta la PCO2, por tanto aumenta el bicarbonato, y en este enfoque sería más bien un exceso de base positivo. Mientras que una hipocapnia crónica, un descenso de PCO2 de forma crónica, más bien nos daba un exceso de base negativo. Luego el déficit de base agudo, pues su nombre lo dice, es un exceso de base bajo, por tanto estaría negativo. Luego el crónico también sería negativo, y el exceso de base crónico pues sería que hay más, en teoría, más
bicarbonato más bases, y este sería positivo. ¿Cómo lo clasifican otros autores? Pues tenemos también algún algoritmo planteado por una revisión que hizo Aristizábal Salazar y colaboradores, donde se decía que un pH de menos 7,35, que eso es acidemia, pues veíamos la PCO2, si estaba alta, pues eso es una acidosis respiratoria. Habría que ver cómo estaba el exceso de base. Si el exceso de base era positivo, pues esto en principio estaba compensando el riñón y los buffers, es decir, había compensación, pero no llegaba a normalizarse el pH. Y en este enfoque, pues se decía que era una acidosis respiratoria con compensación parcial, porque no se normalizaba el pH. Mientras que si la PCO2 estaba alta, pero el exceso de base estaba bajo, pues aquí había dos componentes de acidosis. Uno, la PCO2 alta con un exceso de base bajo, que quiere decir que hay un déficit de base, por tanto esto es una acidosis mixta. Mientras que si el exceso de base está bajo, quiere decir que esto es una acidosis metabólica. Tendríamos que ver cómo está la PCO2. Si está alta, pues esto sería igual, dos componentes que favorecen acidosis. Esto es una acidosis mixta. Y mientras que si la PCO2 estaba baja, con un exceso de base bajo, pues tendríamos entonces una acidosis metabólica, pero al estar bajo la PCO2 se está compensando, no es compensado totalmente porque el pH sigue bajo. Sería una acidosis metabólica con compensación parcial. Esto es en este enfoque que difiere bastante de los enfoques que vimos en el enfoque de Boston, que habla con fórmulas de si es compensado o no mediante la movilización esperada o no esperada según las fórmulas que vimos. Luego, si el pH estaba normal, entre 7,35 y 7,45, y teníamos una PCO2 baja, pues habría que ver cómo está el exceso de base. Si el exceso de base estaba bajo, pues el exceso de base ha bajado tanto que permitió normalizar esta bajada de PCO2 y sería entonces una alcalosis respiratoria totalmente compensada. Mientras que si tenemos una PCO2 alta, eso es una acidosis respiratoria, pero si tenemos el exceso de base alto, subió tanto que terminó compensando totalmente el pH. Eso es una acidosis respiratoria totalmente compensada. PCO2 entre 35 y 45 y un exceso de base entre menos 3 y más 3 mil equivalentes por litro, pues esto no es alterado, esto es normal, no hay trastorno en ese ejemplo. Si tenemos un exceso de base como causa fisiopatológica, esto sería una acidosis metabólica. Viendo cómo está la parte pulmonar, si está bajita, quiere decir que el pulmón está compensando bastante y se traduciría como una acidosis metabólica compensada totalmente. Mientras que si tenemos una alcalosis metabólica con una PCO2 alta, pues está tan alta que compensó el pH y sería entonces una alcalosis metabólica totalmente compensada. Mientras que si tenemos un pH alto, vemos cómo está la PCO2, si está baja, pues esto sería una alcalosis respiratoria, y si el exceso de base está bajo, pues se está intentando compensar en este enfoque, insisto, pero no llega a normalizar el pH, así que sería una alcalosis respiratoria con compensación parcial. Mientras que si el exceso de base está alto, pues aquí hay dos componentes de alcalosis y esto es una alcalosis mixta. Mientras que si el exceso de base está por encima de 3 o más, hablamos de una alcalosis metabólica. Vamos a ver cómo está la PCO2. Si está baja, pues eso es doble componente de alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria, eso es una acidosis mixta. Y si la PCO2 está altita, quiere decir que está intentando compensar el pulmón, pero no llega a normalizar el pH, por tanto es una alcalosis metabólica, pero con compensación parcial. Eso es en este enfoque que plantea Aristizábal Salazar y colaboradores, pero que se parece mucho a otro enfoque que también hemos visto en el pH que usa bicarbonato en vez de exceso de base. Y en ese enfoque recordemos que es lo que hablábamos de compensación según el pH. Y será un pH normal el que denote que está compensado o no, como lo vimos. Y si no está normal, pues posiblemente esté con compensación parcial si tenemos movilizaciones de los otros componentes del pH. Entonces se parece mucho, como les dije, a ese otro enfoque, pero la interpretación es diferente con respecto al enfoque de Boston. Por eso es que el enfoque de Copenhague es diferente, no usa bicarbonato sino que usa exceso de base, y va a depender un poco de
de si te gusta o no usarlo, obviamente, y si tu servicio lo usa o no. Si estás más acostumbrado a la interpretación tradicional, yo te diría que te quedes con ella, pero que sepas que existe también esta del exceso de base. Eso me lleva a recordar que en el 2019, cuando todavía tenía un poco más de tiempo para revisar correos, Kimberly me escribió por una duda con el exceso de base y me envió este caso clínico que les habían puesto en clase. Era un niño afecto de una crisis aguda de asma bronquial que presentaba datos de desequilibrio a nivel ácido-base con un pH de 7,10, que eso es una acidemia, con un exceso de base de menos 10 miliequivalentes por litro y una PC2 alta de 85. Como ven, en los enfoques que usan el exceso de base no usan el bicarbonato, sino que directamente se utiliza el exceso de base. Entonces tenemos un exceso de base bajo. Eso habla de acidosis metabólica, pero también tenemos una PC2 altísima de 85 milímetros en mercurio. Entonces tenemos una crisis aguda de asma, que en la crisis aguda de asma suele haber hiperventilación y por tanto la tendencia es a que baje la PC2. Por tanto, en una crisis de asma bronquial, una PC2 alta habla de muy alta severidad y es posible que este niño requiera intubación o soporte ventilatorio. Pero bueno, eso es otro tema. En el tema que nos compete, pues no teníamos un solo trastorno aislado. No era una acidosis respiratoria aguda, no complicada, sí que estaba complicada, no solamente de la parte clínica, porque sí que estaba complicada clínicamente, pero sí que estaba complicado también porque se añadía, aparte de la acidosis respiratoria, una acidosis metabólica. Posiblemente, pues esta persona o este niño pues tenía acumulación de lactato, por ejemplo, y eso daba una lactoacidosis. Estoy yo inventando causas en mi mente. O que también generara una sepsis porque tiene de base alguna infección respiratoria que le conllevó a la crisis aguda de asma y eso hizo que también tuviese una acidosis metabólica añadida. Pues no lo sé, habría que ir viendo por qué este niño tiene doble componente. Por tanto, no sería solamente una acidosis metabólica no compensada, porque la causa, posiblemente la principal, sería la PC2 alta. Acidosis respiratoria crónica, pues no impresiona que sea crónica, además te dicen que es aguda, entonces yo descartaría las crónicas, pero sin generar dudas. Al final tenemos dos componentes, es decir, sería la respuesta D o la E, con una acidosis respiratoria aguda asociada a acidosis metabólica, esa posiblemente sea, o la otra opción es que sea una acidosis respiratoria crónica asociada a acidosis metabólica, pero como nos dicen que es aguda, yo diría más que sería la D. En mi humildad yo se lo recomendé a Kimberly en ese año que pusiera la D y efectivamente fue la D. Bueno, eso fue lo que me pasó a ella. Yo entiendo que sí, no desconozco de qué editorial es esta pregunta, desconozco también si fue un examen o es de un libro, yo no lo sé. Ella me pasó esas fotos y yo le di mi recomendación humilde. Luego, según el algoritmo de la revisión de Aristizábal Salazar, vemos que tiene un pH menos de 7,35, que lo tiene, una PC2 alta, que la tiene, un exceso de base bajo, por tanto esto es una acidosis mixta, que se correspondía más con esta respuesta. Espero, Kimberly, que te haya sido de ayuda esta respuesta ante tu duda. Es verdad que yo te la respondí por correo, pero disculpa que haya salido tan tarde la respuesta aquí en los vídeos de YouTube. Entonces, esto es un poco cómo se aborda el exceso de base. Ahora, si vemos el exceso de base un poco de forma más compleja, es decir, así como teníamos el anion gap en la otra valoración, que era la de Boston, el enfoque de Boston, pues aquí también se puede alterar el exceso de base según o no los electrolitos, según la interacción de los electrolitos. Ya hablamos un poco del anion gap en los vídeos primeros de esta línea y hablábamos que esto era lo normal. Al tener un bicarbonato en rango normal, pues al hacer el exceso de base, pues nos va a dar 0. Entonces, en este enfoque, el exceso de base es 0 en este ejemplo. Y este ejemplo es normal. Es de lo que partimos en la línea del equilibrio ácido-base. Pero vamos a complicar un poquito esta parte normal.
yo se los amplío un poco porque es verdad que se ve fatal. Vamos a ver un poco más de cerca para ir comparando con otros ejemplos. Esta es la cantidad de bicarbonato, este es el cloro que no se ve ya las siglas, este es el sodio y esto que estaba aquí es el anion gap, la brecha aniónica donde están los aniones no medibles que puede aumentar si hay acumulación de alguno. Vamos a poner este otro ejemplo. En este otro ejemplo baja un poco el cloro y por lo tanto esa bajada de cloro para mantener la electroneutralidad del plasma, pues se aumenta un poco el bicarbonato. Entonces, al aumentar un poco el bicarbonato, si hacemos el exceso de base, que es una fórmula, pues no va a dar que hay un exceso de base de más 6. Eso quiere decir que hay un exceso de base, hay más bases de las que deberían. Y esto puede ocurrir en una hipocloremia. Entonces, no es que la hipocloremia sea per se causa de alcalosis metabólica, que es lo que se está infiriendo con esto, pero sí que se asocia. ¿Y por qué puede haber una hipocloremia? Pues o vómitos o el uso de diuréticos puede asociarse entonces a alcalosis metabólica. Como lo hemos dicho, hipocloremia se asocia a alcalosis metabólica, hipercloremia se puede también asociar a acidosis, lo contrario, metabólica, con anion gap normal, lo típico. Y luego, ¿cuáles son las causas de hipocloremia? Pues tener vómitos, tener diarrea, usar diuréticos o que si estás hospitalizado pues se pauten muchos sueros pero que aporten poco cloro. Eso también puede bajar el cloro en sangre. Entonces, si ven, hay más bicarbonato aquí, pero fue por causa de hipocloremia. Vamos a ver otro ejemplo, que sería este que está acá. Aquí tenemos de cloro no hay mucha diferencia, pero sí que baja un poco el bicarbonato. Si baja un poco el bicarbonato, el exceso de base será negativo. En este caso es de menos 5. Menos 5 es menor de menos 2 y por tanto es un exceso de base negativo que denota que hay una acidosis metabólica. Y vemos que, vamos a ver un poco más de cerca, pero el anion gap está un poco más alto. Y esto puede ser en contexto de hiperlactatemia. Entonces, si lo vemos aquí de forma más de cerca, el cloro tampoco se modifica mucho con respecto al basal o al normal, pero lo que sí que modifica mucho con respecto al normal es que hay menos bicarbonato y eso posiblemente sea por la presencia de ese lactato a ese nivel. Esto puede verse en, por ejemplo, sepsis, donde hay hipoperfusión tisular y el metabolismo cambia a anaeróbico y recordemos que el piruvato se transforma en lactato y aún puede aumentar en sangre. Luego, otro ejemplo. Aquí tenemos entonces un sodio que ha disminuido con un cloro que ha disminuido un montón, un bicarbonato que realmente tampoco ha cambiado mucho y un anion gap que se ha aumentado. Entonces vamos a ver un poco más de cerca, pero ya de entrada les digo que si el bicarbonato está normal, pues el exceso de base tampoco va a variar significativamente. En este caso da 0, pero ya vemos que tener 0 no significa que es normal. Aquí tenemos alguna alteración, pero con un exceso de base normal. Este es un ejemplo de hiponatremia, porque baja el sodio, hipocloremia, porque baja el cloro, y además en un contexto de cetoacidosis, donde la eliminación de vómitos, por ejemplo, la pérdida de líquido por vómitos o pérdidas intestinales puede disminuir el cloro en estos pacientes y también disminuir el sodio. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Tenemos hipocloremia con respecto a la parte normal. Hay menos cloro, hay menos sodio y hay un anion gap aumentado, que eso correspondería entonces a un cetoácido. Entonces, al haber menos cloro, así como lo vimos aquí, al haber menos cloro, pues puede aumentarse un poco el bicarbonato para mantener esa electroneutralidad y puede compensarse, digamos, esa pérdida de bicarbonato que ocurriría con un cetoácido, se puede neutralizar o se puede contrarrestar con ese cloro bajito. Por lo tanto, al final no es tan sencillo lo que veíamos, sino que los electrolitos juegan un papel también importante en la determinación o alteraciones del bicarbonato y por tanto del equilibrio ácido-base. Entonces aquí tenemos un exceso de base normal, pero con alteraciones que no estábamos viendo si solamente vemos el exceso de base. Y por último vamos a ver otro ejemplo, que tenemos aquí un catión muy alto, un sodio muy alto, de hasta casi 150 y tantos, casi 160, un cloro que también tampoco es que haya subido de forma significativa, pero sí que el bicarbonato se mantiene normal y aquí el anion gap también está aumentado con respecto al basal.
pero si el bicarbonato está normal, el exceso de base tampoco se altera mucho, y por lo tanto tendremos un exceso de base normal, pero tendremos, y en este ejemplo sería una hiperlactatemia con administración de bicarbonato de sodio a una persona. Entonces puede ser que este haya sido el ejemplo de un paciente con una enfermedad renal con acidosis metabólica y se le añada bicarbonato de sodio a tal punto de que pues se normalice el bicarbonato, pero se aumente el sodio en sangre, y con ello también se den estas otras alteraciones, pero que si solamente vemos el exceso de base no las veríamos, no las veríamos de forma aislada. Este sería un poco como era la forma, si la vemos un poco más de cerca no nos cabe, vamos a ampliarlo un poquito más, y sería entonces anion gap aumentado posiblemente por el lactato, que como responsable. Tendríamos entonces un metabolismo de ácido básico que con un exceso de base normal, pero tendremos hipernatremia, y con un cloro que tampoco está tan diferente de normal. Pero hay alteraciones que se nos pueden pasar desapercibidas con el exceso de base si solamente vemos al exceso de base. Aparte de ello, pues es importante darnos cuenta que la electroneutralidad del plasma es muy importante para mantener el equilibrio ácido-base, por lo tanto será necesario conocerlo, y es por eso que el otro enfoque que veremos luego, que es el de Stuart, considera un montón esas alteraciones de los electrolitos o de los ácidos fuertes o débiles. En cuanto al exceso de base, pues hay autores, por ejemplo Thomas Langer, que se refiere al exceso de base como no todo lo que brilla es oro. Igual yo estoy exagerando un poco, pero vamos a ver qué nos dice Langer, que el exceso de base no revela la causa de trastorno de ácido base, pero tampoco el otro enfoque. Al final tenemos que usar múltiples fórmulas o enfoques subjetivos para ver cuál es la causa del trastorno de metabolismo ácido base. Luego, es útil como estimación global, pero no identifica el metabolismo patológico subyacente. Al final estos enfoques pues tienen sus limitaciones, pero bueno, son muy usados en la práctica clínica. Es verdad que se tienen que evaluar otros componentes como los electrolitos, lactato, proteínas, fosfatos y una buena historia clínica para llegar al diagnóstico preciso. Es un marcador que es compuesto, el exceso de base, porque requiere de la combinación de varios componentes, donde tienen que evaluarse también el cloro, lactato, albúmina, cetoácidos. Hay factores opuestos que pueden anularse entre sí y generar exceso de base aparentemente normal, como lo vimos en el ejemplo de la hiponatremia con hipocloremia y la cetoacidosis o cetoácidos. Por lo tanto, un valor normal no excluye desequilibrios patológicos. Vamos a ver otro ejemplo. También en las personas que tienen hipercloremia y además hipoalbuminemia, también estos coexistiendo pueden compensarse y anularse su efecto en cuanto al exceso de base y darnos un exceso de base normal, a pesar de que haya dos procesos patológicos activos. Vamos a ver este gamblegrama. Pues si no se los he dicho, pues esto se conoce como gamblegrama porque hay un contribuyente importante que fue el pediatra James Gamble, que utilizaba mucho estos gráficos para evaluar las alteraciones de los electrolitos en los pacientes pediátricos. Entonces, esto de los cationes y aniones, pues igual se nos queda corto en esta imagen. Hay otros componentes, por ejemplo, la albúmina. Por lo tanto, esas sí que se las menciono acá, porque las vamos a mencionar de este ejemplo. Pero, ¿qué pasaba con el cloro? Vamos a recordarnos un poco en la diapositiva anterior. Cuando hay alteraciones del cloro, por ejemplo, hipocloremia o hipercloremia, para mantenerse la electroneutralidad del plasma, se puede disminuir o aumentar la concentración de bicarbonato. Entonces, si aumenta el cloro, disminuye bicarbonato, y eso ocurre en las hipercloremias, en las acidosis metabólicas con anion gap normal e hipercloremia. Pero el albúmina como tal, también si disminuye mucho, puede también acarrear que para compensar el bicarbonato suba y puede verse la albúmina baja en contexto de alcalosis metabólica. Pero si ocurren ambos procesos de forma simultánea, ejemplo, un paciente desnutrido que tenga albúmina baja o que tenga un contexto inflamatorio importante y en ese contexto de inflamación baje mucho la albúmina, y además
tenga algún proceso o le demos mucho suero, por ejemplo, con cloro, que incluyen ese suero cloro, pues podremos tener la coexistencia de ambos, hipercloremia con hipoalbuminemia, y esa hipercloremia que baje el bicarbonato, pero esa hipoalbuminemia que aumenta el bicarbonato, pues al final nos deje un valor en rango normal. Y eso, al evaluarse el exceso de base, pues nos dé 0 y no se detecte si solamente se ve el exceso de base de forma aislada. Por lo tanto, va a ser importante que si estamos evaluando el exceso de base, veamos al paciente de forma global, combinando también valoraciones como por ejemplo las alteraciones del anion gap o las alteraciones de los electrolitos o albúmina del paciente. Entonces, lo que se refiere a este autor, que el exceso de base se limita a reflejar la cantidad o necesidad de añadir ácidos o bases fuertes. Si el valor es 0, pues significa que no se requiere corregir ese equilibrio ácido-base con sustancias externas, pero no significa que no haya alguna alteración. Por tanto, pueden pasarse desapercibidas alteraciones si solamente se evalúa el exceso de base de forma aislada, siendo necesaria integrarla esa valoración con el contexto clínico y otros parámetros para un diagnóstico más complejo. Pero aquí pues se despotrica un poco al exceso de base, pero también el otro enfoque de Boston tampoco es que sea increíble, también tiene sus limitaciones. Entonces, si bien vamos a hablar del enfoque de Stewart, que quizás toma en cuenta esos otros componentes que no se toman en cuenta en los enfoques previos, pues hay algunos autores que lo recomiendan y otros que también dicen que es complejo. Vamos a poner un poco en comparación ambos enfoques. Por ejemplo, el enfoque de Boston, que todo lo que hemos visto hasta esta diapositiva, el enfoque de Copenhague, que es lo que hemos visto a final de la diapositiva, que es con el exceso de base, y el enfoque de Stewart, que vamos a ver si nos da tiempo de verlo o no en esta presentación. Hay algunos autores, por ejemplo Kerry Brandis, que dice que le parece mejor el enfoque de Boston comparado al enfoque de Copenhague. Es decir, le parece mejor todas estas fórmulas que hemos visto para evaluar el pH con respecto al exceso de base. Yo también me apoyo un poco esta consideración, pero es porque quizás estamos acostumbrados más a este enfoque que al otro. Yo me formé en Latinoamérica y Latinoamérica tiene una influencia importante de América del Norte, por lo tanto muchas de nuestras valoraciones llegaron de profesores que se formaron con estos enfoques, por lo tanto igual nos resulta un poco más chocante a la primera de evaluar el exceso de base, pero tampoco es un mal enfoque. Este autor dice que el enfoque de Boston, que es todo lo que hemos visto previamente, es más fácil de entender y de enseñar. Eso yo lo pongo en duda, pero en teoría si estás más acostumbrado a esto te será más fácil explicarlo también. Que este enfoque se basa más en datos de composición corporal y no de composición de probeta, los que le decía, no de estudios in vitro, como sí lo toma en cuenta el estudio del exceso de base con el enfoque de Copenhague. Y cita la crítica de Schwartz y Relman de 1963, donde dicen que las mediciones tradicionales de pH, PSO2 y bicarbonato, no de exceso de base sino bicarbonato, siguen siendo las guías bioquímicas más fiables para el análisis de los trastornos ácido-básicos. Lo que pasa es que esto fue hace un montón de años, entonces quizás tendremos que escuchar a ver qué nos dice Stewart más adelante. Pero este autor también refiere a Stewart, que no lo hemos visto, pero ya nos advierte un poco que el enfoque cuantitativo de Stewart igual puede ser un mejor enfoque, pero que puede ser difícil de utilizarse en la práctica clínica diaria, sobre todo si están más arraigados otros enfoques. Eso sacaremos conclusión más adelante cuando lo expliquemos. ¿Qué limitaciones tiene el enfoque de Boston? Pues que puede ser muy subjetivo, como hemos visto, pues usa un montón de fórmulas. Yo creo que en medicina, cuando hay múltiples criterios, cuando hay múltiples formas de llegar a un resultado, quiere decir que no se conoce mucho. No pasan múltiples patologías, que cuando hay múltiples criterios, hay muchas formas o muchos enfoques diferentes, pues quiere decir que o no se conoce mucho, o cada quien tiene su criterio, o cada quien hace lo mejor que puede y por tanto plantea sus protocolos.
Eso pasa con el pH. El pH y equilibrio ácido-base es algo bastante complejo y al final hay un montón de protocolos, y por eso siempre te digo que uses lo que se usa en tu medio de trabajo. Entonces, limitaciones de enfoque de Boston puede ser muy subjetivo, no considera el efecto de los electrolitos porque solamente considera bicarbonato y PCO2 y pH. Luego se le añaden más componentes, por ejemplo el anion gap y eso, pero el enfoque se limita a pH, PCO2 y bicarbonato. No determina causa subyacente, uno tiene que hacer múltiples formas para intentar deducir cuál es el trastorno primario. No toma en cuenta otros factores concomitantes, y el bicarbonato además puede ser que no sea preciso, por eso es que también hay otras fórmulas, ejemplo de delta-delta, para ver si hay trastornos añadidos o no. ¿Cuáles son las limitaciones entonces del enfoque de Copenhague? Pues si nos podemos ver son las mismas. Puede ser subjetivo, no considera el efecto de los electrolitos, no determina la causa subyacente, no toma en cuenta otros factores concomitantes. Es exactamente lo mismo que el enfoque de Boston, solo que es verdad, hay más dificultad para evaluar las compensaciones complejas, porque en este otro enfoque hay muchas más fórmulas y nos pueden ayudar un poco, y las enfermedades crónicas pueden limitar la interpretación del exceso de base. Pero bueno, ambos yo creo que tienen su utilidad y ambos pueden ser utilizados según tu criterio y según cómo te sientas de cómodo en tu medio de trabajo. Yo sigo de momento utilizando más el enfoque de Boston, pero siempre se puede estar abierto a otros enfoques, como lo veremos más adelante con el de Stuart, pero bueno, sacaremos las conclusiones más adelante. De momento esto no se termina. Yo creo que voy a dejar este vídeo hasta aquí porque me he tardado más de lo que debería. Al final me fui por las ramas y me demoré mucho más. Pero bueno, ¿cuántos vídeos nos quedan? Yo creo que ya nos quedan pocos. ¿Cuántas horas nos quedan? Pues no lo sé, pero ya también nos quedarán menos. Y voy a dedicarle entonces el siguiente vídeo a hablar bien y con calma del enfoque de Stuart. Ya luego hacer otro vídeo de un caso clínico integrador de todo. Y ya luego pues quizás detenerme a responder preguntas o así, pero ya no es más explicar contenido, sino más bien salir de dudas o casos complejos. Entonces, si tienes dudas, pues déjamela en los comentarios. Si te ha parecido bueno el contenido que hay en este vídeo, pues compártelo con tus amigos y colegas. Y si puedes suscribirte y darle like, pues yo encantado. Entonces nos veremos en un siguiente vídeo y te envío un abrazo muy fuerte. Hasta luego.